Primer libro de Samuel, el capítulo 3, el verso 1. Vamos a leer la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, el capítulo 3, el verso 1. Voy a continuar con la serie de llamamiento. Amén. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Vamos a leerlo todos. ¿Listo? El joven Gloria al Señor. Tome su lugar, por favor. En unos minutos quiero predicarle bajo el tema una visión ciega y sorda. Diga conmigo, una visión ciega y sorda. Amén. Una visión ciega y sorda. Desde el capítulo anterior se puede ver, el capítulo 2, se puede ver el estado espiritual de Israel en el tiempo en que Samuel llegó a servir a Dios. Eso lo he predicado en varios domingos atrás. Y cuando usted lee el capítulo 2, se ve claramente el estado espiritual de Israel. Y en ese tiempo y en ese momento llega Samuel a servir a Dios. Y dice la palabra de Dios algo que me llama la atención, y es que Samuel, lo estudiamos, y Samuel ministraba era con el efod. ¿Recuerdan qué significado espiritual tiene el efod? Fidelidad y compromiso con el Señor. Y así ministraba. Y aquí en este capítulo 3 dice que el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Y esa declaración nos habla de que aunque Elí no estaba pasando uno de los mejores momentos de su sacerdocio, había alguien que estaba sirviendo al Señor, no importando en presencia de qué persona estaba él. Porque Samuel veía todo lo que pasaba en el templo, pero también veía lo que sucedía con Elí. Y aún con todo lo que veía Samuel de lo que pasaba, que era un ambiente espiritual bien tenso y que el sacerdocio de Elí estaba en decadencia, él tenía algo claro en su corazón, y era servirle a Dios en presencia de Elí. Yo quiero decirle a alguien en esta mañana, usted debe o debemos servirle a Dios en presencia de cualquier persona. Aquí no interesa lo que esté pasando con el uno o con el otro. Aquí estamos dispuestos a servirle a Dios. Porque algunos están en decadencia espiritual. Claro, ayudamos si lo permiten. Pero no nos detenemos. Le servimos a Dios en presencia de aquellos que están en decadencia espiritual. No nos podemos detener porque Samuel llegó en el momento preciso. Samuel llegó en el momento que se necesitaba. Por eso yo le insisto mucho a los servidores, a los líderes, a los predicadores, a los servidores, que otros no lo hagan, hazlo tú. Hazlo tú. Que otros no quieran, hazlo tú. En presencia de Elí, Samuel le servía al Señor.
Y Samuel y Elí era el sacerdote, la autoridad máxima en el templo. Y con todo y eso, Samuel le servía al Señor. Y es importante que lo podamos comprender en esta mañana a través de esta enseñanza. Porque en el pueblo ya no había y no se conocía y no se escuchaba de Dios. No había revelación de Dios. O sea que de alguna manera el ambiente espiritual era bastante fuerte. La experiencia religiosa del pueblo, del sacerdocio, estaba enfocada en los rituales y no en la transformación de vida. Por eso nosotros no seguimos rituales ni tradiciones, porque los rituales y tradiciones son religiosos. Es algo religioso, es algo que ha sido establecido por el hombre. Haz esto y esto y esto trae este resultado, y eso no le da, esa fórmula no le ha dado solución al hombre. Por eso cuando alguien sigue una religión termina decepcionado. Claro, porque la religión ha sido establecida en pensamiento de hombre. Y lo que estaba pasando con el pueblo de Israel era que sencillamente se hacía el ritual del sacrificio y se olvidaron de agradar a Dios. Por eso el evangelio no es agradar al hombre, el evangelio es agradar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Cuántos lo creen así? Dele una alabanza al Señor. En ese tiempo Elí era el sumo sacerdote, pero el que era la cabeza, el que era la autoridad espiritual en ese momento, ya no oía la voz de Dios. Usted no ve cristianos que ya no oyen, son sordos. Diga al que está a su lado, eres sordo espiritualmente. Y era la autoridad, pero cuando hay alguien que no agrada a Dios, sino que agrada a los demás, pierde su sensibilidad en sus sentidos espirituales. Ya no se oye. No se oye la voz de Dios. Por eso se oye más fácil la voz del hombre, del que te habla mal del uno del otro. Oiga, sí, tan injustos todos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Voy a dejarlo hasta ahí, voy a continuar. Porque cuando alguien está en decadencia espiritual, cualquier mensaje le sirve. Cualquier mensaje de cualquier otra persona le sirve, menos el de Dios. Menos. Y así estaba el sacerdote Elí, la autoridad espiritual en el templo, y no escuchaba ya la voz de Dios. Este es el rebaño del Señor. Y mire, hay cristianos que han caído en la condición de Elí. No oyen. ¿Sabe que no saben discernir entre la voz de Dios y la voz del pastor? No lo saben. Porque escuchan el sermón cada 8 días y dicen, el pastor. Usted no ve que hay cristianos que dicen, es el pastor me las tiró toda a mí. No han aprendido a discernir la voz de Dios y la voz del pastor. Porque la decadencia espiritual trae sordera espiritual. Y así estaba Elí. Elí dejó de agradar a Dios y se pasó a ser un religioso más. Y estaba en el templo. Y se volvió un religioso en el templo. Y le decía a los hijos, hay que hacer el sacrificio, que eran otros sacerdotes. Hay que hacer el sacrificio. Y los hijos iban y hacían lo que querían hacer con el sacrificio. Y lo hacían. Se volvió un religioso más.
Ellos oían al pueblo, pero no al Señor. Ellos querían agradar al pueblo y no a Dios. Pero dice la palabra del Señor que Samuel sabía escuchar lo que Dios estaba estableciendo. Samuel venía de una línea de servidores que aprendieron a servir a Dios y no a los hombres. Para Samuel era una experiencia nueva haber escuchado que alguien le dijo, heme aquí. Que alguien le dijo, Samuel, Samuel. Él no había escuchado otra voz. Había escuchado la voz de su madre. Había escuchado la voz de su mamá, pero no la voz de Dios. Había escuchado la voz de Elí, pero había otra voz diferente que ahora le decía, Samuel, Samuel. Pero aquí no, el tema no es que Samuel no la identifique. Aquí el tema es que Elí no la identifique. Porque para Samuel era su primera experiencia de haber escuchado la voz de Dios, aunque no entendía que era la voz de Dios. Pero Elí, como sacerdote, tenía una comunicación directa con Dios. El problema era que ya Elí no escuchaba esa voz y no la identificaba. Pero sabe que hay algo interesante, estudiando un poco. En la palabra de Dios registran dos tipos de levitas, de los siervos de Dios. Los levitas que sirven al pueblo y los que sirven a Dios. En Ezequiel el capítulo 44, a partir del verso 10, habla de los dos tipos de levitas. Los que agradaban a Dios de alguna manera se apartaron para Él. Pero los que no, los que se alejaron de Dios, se descarriaron. Y dice la palabra de Dios que se corrompieron. Porque es tan importante entender que aquí le servimos a Dios y no al pueblo. Escúchelo bien de esta manera. Ellos llevarán su castigo, dice la palabra, de ese grupo. Pero está haciendo referencia en el verso 15. Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que se ocupaban de guardar mi santuario, cuando los hijos de Israel se alejaron de mí, se acercaron a mí para servirme y estar delante de mí para ofrecer la grosura y la sangre declarada al Señor Dios. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardar mis ordenanzas. Hay dos tipos de servidores. Los levitas que le dieron la espalda a Dios se corrompieron porque querían agradar al pueblo. Y lamentablemente lo que se está viviendo ahora es eso. Con una de nuestras congregaciones creyeron que debían servirle al hombre y nosotros no le servimos al hombre. No le servimos al hombre. Y espero que usted pueda entenderlo y que esta palabra pueda de alguna manera protegernos de cualquier viento de otra persona. Porque quiero decirle en esta hora, nosotros no le servimos al pueblo, nosotros le servimos a Dios y luego al pueblo. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme a mí. Claro, a la iglesia se le sirve, sí. Pero aquí el que debemos agradar es a Dios. Aquí es que tenemos que agradar a Dios. Y yo lo tengo claro. Es que no me agrada ese pastor. Bueno, eso está bien, somos humanos. ¿Y cómo hacemos pues para
caerle bien a todo el mundo. Eso es normal, ¿o no? Eso es muy normal. No me cae bien. Bueno, pero que te caiga bien Dios, entonces muestra que hay algo diferente en ti. Es que no me cae bien este hermano, pero muestra los frutos que estás agradando a Dios. Lo que pasa es que para poder agradar al otro hay que primeramente agradar a Dios. Y para dar frutos totalmente diferentes hay que amar a Dios para poder amar a nuestro hermano. Fuerte ese aplauso al Señor. Porque los otros tendrán su recompensa. Y se llaman levitas también, y se llaman servidores también, y se llaman que también son líderes espirituales. No están sentados a mi mesa, se sentaron en su propia mesa. Y es dura la palabra en esta mañana, porque redarguye el corazón la palabra de que no podemos sentarnos, como dice el salmista, no podemos sentarnos a la mesa para de alguna manera empezar a hablar mal del uno del otro, porque esa clase de servidores no somos nosotros. Eso es lo que dice el salmista. Ese varón no se sienta a hacer eso. Él se sienta a la mesa de Dios para servirle a Dios. Y si le sirve a Dios, dice la palabra de Dios, guardará mis mandamientos. Aleluya. Aleluya. Si alguien tiene el llamado a ser un líder espiritual, debe saber que que usted le sirve a Dios y luego al pueblo. El amor de Dios se muestra de esa manera en nosotros. Sin embargo, debemos entender que no es al hombre. No es al hombre. Créame, yo quiero agradar a Dios para poder agradarle a usted. Yo no puedo empezar al contrario. Primero le sirvo a usted y luego a Dios. Eso no puede ser así. Yo tengo que servirle primero a Dios. Yo debo agradar a Dios con mi vida. Yo debo entregarle todo, espíritu, alma y cuerpo. No primero a la iglesia, sino primeramente a Dios. Aleluya. Es importante entenderlo porque no podemos tener una vida cristiana en cosas, en una visión sorda, porque no hemos aprendido a discernir la voz de Dios. Samuel, y va donde Elí, y Elí le dice, esa voz es como rara, y no cayó en cuenta. Era la misma voz que él escuchaba antes de que él cayera en esa decadencia espiritual. Era la misma, pero ahora no la percibía. No la percibía. Qué bueno entender a quién le servimos nosotros. Qué bueno comprenderlo. Porque así nuestra visión será totalmente diferente. La visión de todas las cosas en la iglesia, en mi vida espiritual. Porque si no es así, yo voy a tener una visión sorda. Una visión ciega. Ezequiel señala que algunos levitas tenían su vista puesta en el pueblo y le dieron la espalda a Dios. Por el contrario, los levitas, hijos de Sadoc, tenían sus ojos puestos en el Señor y a Él servían. Nosotros no le servimos al hombre. No le servimos al hombre. Yo trato de agradar a Dios por encima de todas las cosas, porque eso es lo que nosotros debemos hacer. Tristemente, los hijos de Elí no servían a Dios porque ni siquiera le conocían. Tampoco podría decirse que servían al pueblo porque se aprovechaban de ellos. Y eso es lo triste. Porque si no se les sirve a Dios, se manipula al hombre.
Por eso usted no se deje manipular por otro que no le sirve a Dios. Y eso es lo que pasa cuando viene el enemigo a sembrar división en la iglesia. Eso es lo que pasa. Porque vienen a servirle al hombre, al hombre, al hombre. Y el hombre manipula al hombre. Y maldito el hombre que confía en el hombre. Porque aquí no le servimos al pastor. Aquí no le servimos a una organización. Aquí le servimos solamente al único que vino a servirnos primero a nosotros. Adore a Dios, adore a Dios. Dios le dio la oportunidad a Elí para llamar la atención a sus hijos. Le dio la oportunidad. Pero él prefirió quedar bien con sus hijos que con Dios. Por eso, hermano, no trate, no es que no quiero ir a la dominical. Bueno, no vamos entonces. No. Hay que hacer varias cosas. Después de la dominical lo hacemos. Esa es otra cosa. Podemos hacer las dos cosas. Podemos equilibrarnos. Pero Dios le dio la oportunidad a Elí y no lo hizo. Y mire que la función de Elí como sacerdote, según la palabra de Dios, era importantísima. Se la voy a decir. Era ser interceptor del pueblo ante Dios. Era el intercesor. Era servir en las cosas sagradas en el templo. Consultar a Dios para conocer su voluntad y transmitirla al pueblo. Instruir al pueblo en la ley de Dios. Servir de juez en casos legales o controversias. Animar al pueblo para la batalla. Llevar el arca de la alianza en ocasiones especiales. Servir como escriba. Ser tesorero de todas las contribuciones y recolectar todo lo que había en el pueblo. Eran funciones importantísimas. Porque era todo lo de Dios. Era el lugar físico que Dios les había dado en el Antiguo Testamento, con toda la simbología espiritual que había. Era el que tenía la autoridad aquí en la tierra. Pero el hombre se corrompió. Se dejó manipular por sus hijos. Y terminó con una visión ciega y sorda. Por eso encontramos a un Elí durmiendo, ciego y sordo. Dígale que está a su lado: Elí está ciego y sordo. Primera de Samuel, el capítulo 3, el verso 2 dice: y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Esa posición es significativa, ya que revela su estado pasivo. No actuaba, pues se había acomodado. Usted no encuentra servidores pasivos, acomodados, porque ya no ven ni oyen. Por otro lado, la palabra de Dios dice que Elí comenzaba a no ver ya. Él se estaba quedando ciego, no podía ver en lo físico, pero mucho menos en lo espiritual. Una visión ciega y sorda. Un tiempo donde la visión se había opacado, dice la palabra de Dios. No se identificaba la voz de Dios y la palabra escaseaba. Y donde no hay una iglesia, si hay una congregación donde no hay visión, donde no hay palabra, la visión se vuelve sorda. Dejamos de oír la voz de Dios. Donde no hay palabra, por eso invito tanto a los líderes a hacerlo bien cuando se paren acá.
No es el que más predique, es el que traiga la unción a este altar, es el que traiga la autoridad de Dios a este altar, es el que traiga la santidad de Dios en este altar, es el que traiga la gloria de Dios a este altar. Aquí no hay competencia, quién es mejor predicador. Aquí la competencia es nuestro Dios. Fuerte ese aplauso al Señor en esa mañana. Aleluya. Porque si no, se acaba la palabra, y se acaba la palabra, ¿en qué nos fundamentamos? ¿Y de qué nos alimentamos? ¿Sabe de qué nos alimentamos? De odios, de rencillas, de divisiones. Nos alimentamos de raíces de amargura. De eso se alimenta una iglesia donde no hay palabra, donde no hay dirección, donde no hay visión. De eso es que se alimenta, y el diablo entra y acaba y acaba y acaba. Pero esta iglesia del porvenir está aprendiendo a depender de Dios, está aprendiendo a depender del Altísimo, está dependiendo a alimentarse de Dios. Aleluya. Adore a Dios, adore a Dios, adore al Señor. Cuando no hay palabra es imposible discernir e identificar la voz de Dios. Es imposible. Si no hay visión, no hay propósitos. Si no hay visión, no hay motivación. Si no hay visión, no hay deseos. Simplemente nada va a ocurrir si no hay visión. Usted ha dicho en algún momento: ve, ¿cómo le falta de visión? Parece que no tiene visión de nada en la vida. Dios me lleve, Dios me traiga. No tiene nada, ¿verdad? Cuando no hay palabra. Por eso el Señor un día le dijo a sus discípulos: ¿ustedes creen que esta palabra es dura? Bueno, bien puede, y se van con los demás, no hay problema. ¿Creen que esta palabra es dura como ellos, que dijeron: uy, tan duro, y nos sacó en cara la comida que nos dio, ¿verdad? Nos sacó en cara el pan y la comida que nos dio. ¿Creen? Y ahora que les doy otra palabra que es para permanecer para siempre, y creen que es duro, pues entonces váyanse ustedes. Pero siempre en la iglesia del porvenir hay alguien como Pedro que se para y dice: Señor, si el mundo se está muriendo de hambre espiritual, ¿a dónde vamos? Si solamente tú tienes. Aleluya, 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 aleluya. Yo no me alimento de tu corazón lleno de odio. Yo alimento mi corazón del que tiene palabra de vida, palabra en abundancia. Alabe a Dios, alabe a Dios. Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión, el pueblo, esa versión dice, se desenfrena. Esta dice, se extravía. Dichosos los que son obedientes. Bienaventurados los que guardan la palabra de Dios. Porque los demás están extraviados como Elí. Porque una visión ciega y sorda se extravía del propósito de Dios. Entonces no hay palabra. Hay algunos que tienen en la iglesia una visión ciega y sorda. Por eso no hay palabra en su vida. No hay alimento espiritual para ellos. No les sirve ningún alimento. Nada. Y van a otra parte y dicen: tampoco, ni acá, ni allá, ni allá, ni allá. Porque usted está ciego y sordo espiritualmente. Y la palabra está escaseando en su vida. En vez de estar escuchando al que lo lleva a hacer lo malo, escucha la palabra de Dios.
Amén. En vez de estar escuchando al que tiene una raíz de amargura, con el pastor, con el líder, con el predicador, con el diácono, con el anciano, no sé, con todo el mundo, escucha a alguien que te dé palabra de vida, de vida, de vida, de vida, de vida. Le estoy hablando al enemigo también. Aleluya. Por eso la visión se pierde cuando no tenemos fe, cuando no tenemos virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En 2 de Pedro, el capítulo 1, el verso 5 al 9. Los que no tienen estas cosas tienen una visión muy corta. Es ciego. Porque habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Así se pierde la visión, así se vuelve una visión ciega y sorda. ¿Por qué? Porque no tiene fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. ¿Y quién coloca eso? Dios, cuando tú lo decides. Samuel oyó a Dios, aunque no sabía que era Dios, y se fue para donde Elí corriendo. Porque cuando alguien escucha la voz de Dios, se debe levantar. Diga conmigo, cuando alguien escucha la voz de Dios, se debe levantar. Y dice la palabra que Samuel oyó la voz de Dios, se levantó y se fue corriendo a la habitación de Elí. Cuando tú escuches la voz de Dios, mire, traemos una serie de enseñanzas sobre el llamamiento. Y sé que muchos han escuchado la voz de Dios. Levántate, no te quedes dormido como Elí. Levántate, aunque creas que es demasiado grande lo que Dios te está hablando. Levántate. No te quedes acostado como Elí. Porque cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Al principio él creía que era Elí que lo llamaba, pero luego supo que era Dios. Por eso hay que aprender a discernir entre la voz del hombre y la voz de Dios. Hay que aprender a discernir, porque al principio Samuel creía que era Elí, y se fue y le dijo a Elí: me llamaste, mi señor. No, yo no te he llamado. Pero ni siquiera la primera Elí identificó la voz que era de Dios. Y a la segunda tampoco, porque nuevamente Dios le habla a Samuel y corre a donde Elí. No, tampoco. Y a la tercera pasa lo mismo, vuelve y lo llama, se va para donde Elí y le dice: tampoco. ¿Y dónde está Elí, el sacerdote que ha predicado la palabra, que ha enseñado la ley al pueblo? No había aprendido a escuchar. ¿Dónde está el servidor que ha dejado de escuchar la voz de Dios? ¿Dónde? Porque solamente hasta la cuarta vez Elí cayó en cuenta: qué visión tan sorda. Y tenía la autoridad, y era el predicador, y era el líder, y era el pastor, y era este, y era el uno, pero dejó de escuchar ¿qué? La voz de Dios. Y Elí a la cuarta vez dice: venga, yo creo que es la voz de Dios. Acuéstate. Y cuando vuelvas a escuchar la voz de Dios, di: heme aquí. Porque Elí ya no le servía a Dios, le servía a sus hijos. Y cuando uno le sirve primero a los demás y no a Dios, usted no vuelve a escuchar la voz de Dios. Aunque escuche palabra continuamente,
siempre creerás que es la voz del hombre. Siempre, siempre. Pero ahí está la voz de Dios otra vez: Samuel. Y él dijo: heme aquí, Señor. ¿Qué quiere decir? Aquí estoy. Porque Samuel entendía que había sido llamado con un propósito. Elí no veía ya lo que estaba pasando en el templo, como algunos en la iglesia ya no ven. Y se les predica de que hay oportunidad con Dios y no alcanzan a discernir, todavía no disciernen. No ven que hay una necesidad cuando hay mucha necesidad. Ya no ven. Tienen una visión ciega y sorda, porque están sirviendo a sus propios deseos, están sirviendo a sus propios pensamientos, están sirviéndole a sus propios intereses. Se volvieron autosuficientes. Y que Dios nos guarde de caer en la autosuficiencia. Que Dios nos guarde con lo que está sucediendo ahora y ha sucedido esta semana. Yo le decía al Señor: Señor, guárdame, Padre, porque esto no es nuestro. Yo no soy autosuficiente. Yo siempre necesito de ti. Que mis ojos te puedan ver, que mis oídos te puedan oír, que mi corazón todavía lata por ti, porque esto no es nuestro. Samuel, hay que hacer algo. Fuerte ese aplauso al Señor en esta hora. Porque escasea la palabra. Y el Señor dijo: no puede escasear la palabra. No puede. Yo voy a levantarme a un Samuel, porque la palabra, es más, la lámpara no se puede apagar. Porque el mandamiento que Dios había establecido en el Antiguo Testamento, en el templo, en el tabernáculo, era que el fuego en el altar, la lámpara debería estar encendido mañana, tarde y noche. Por eso había grupos de levitas que tenían, amén, a cargo la mañana y estaban pendientes. Si ellos se iban, venían otros en la tarde. Ellos se iban, venían otros en la noche. Ellos se iban y venían otros en la madrugada. Pero la lámpara no se debía apagar, porque el Señor así lo había dicho: cuando tú dejas que tu lámpara se apague, tu servicio se apague, hay un Dios que va a revivir esa lámpara nuevamente. Gracias a Dios que ahora el fuego de Dios está encendido todavía. Adore a Dios, adore a Dios. Por eso yo me alegro con lo que viene. El grupo de adolescentes que están acá, que estuvieron ahora, me alegra. Y estoy orando por ellos, porque algunos ya decidieron tener una visión ciega y sorda en la iglesia. Y acá hay unos que, amén, están pasando toda la parte técnica y estamos trabajando. Yo los estoy trabajando a esos adolescentes en la parte espiritual. Y ya le dije a unos líderes: vamos a hacerlo, porque mientras algunos están dejando apagar la lámpara, hay un Dios que está trayendo a otros como Samuel. Amén. Y puede tener 8 años, 10, 12 o 13, no interesa. A eso yo le voy a dejar que enciendan la lámpara aquí en el porvenir. Voy a levantar otro sacerdocio diferente. Por eso aquí nadie es indispensable. El único indispensable es Dios.
El día en que me equivoque, que espero que no sea así, porque le estoy pidiendo a Dios que siempre me guarde y que yo permita hacer las cosas bien. Pero el día que pase habrá otro aquí, porque Dios dice: seguirá mi palabra, seguirá el poder, seguirá la gloria, seguirá el avivamiento. Nada se va a detener, porque esa orden es mía. Por eso cuando tú dejas el servicio a un lado para servirte a ti mismo, Dios va a levantar a otro sacerdocio. No se va a escasear mi palabra, Samuel. No me conoces todavía, pero sé que estás dispuesto. Samuel, Elí ya no predica y ya no hay visión. Levántate, levántate, diga: heme aquí. Yo voy a ir a predicar, yo voy a ir a enseñar, yo voy a ir a traer a otros. Y algunos no lo ven, pero hay líderes que lo están viendo ahora. Hay otros que han dejado oír, pero que Dios destape el oído espiritual de alguien y pueda entender que es ahora, antes que se apague. Antes que llegue la oscura noche que dice la palabra. Esa noche donde no va a volver el día, porque será noche de tribulación, angustia, desesperación, donde todos correrán buscando palabra y no la encontrarán. Antes de que llegue esa noche, qué bueno que un Samuel se levante hoy con una visión totalmente, amén, conectada con el propósito de Dios. Que unos servidores en la iglesia, líderes, cantantes, amén, diga: ya no quiero esa visión ciega y sorda. Quiero seguir aprendiendo. Quiero ser sensible a la voz de Dios. Samuel, para este tiempo ha llegado. Se lo dijo a Esther. Y a Samuel implícitamente también se lo dijo: por eso te concebí de un vientre estéril, porque para esta hora en el templo ha llegado. Esther, ¿quién era Esther? Una chica sin tanta cosa, pero el Señor la pasó por un proceso como a Samuel. Y cuando se levantó el enemigo: Esther, para esta hora te he traído. Samuel, para este tiempo donde los hijos de Elí no quieren, porque tienen una visión ciega y sorda. Pero estoy levantando un nuevo sacerdocio en la iglesia del porvenir. Aleluya, aleluya. Estoy levantando una nueva temporada de buenos sacerdotes, de nuevos servidores en la iglesia, porque mi palabra seguirá. Alguien debe hacerlo. Y si los hijos de Elí se quedan con una visión ciega y sorda, y el propio padre, el sacerdote, ya ha perdido la autoridad, le voy a dar la autoridad a otro. Qué bueno que en esta mañana un adolescente se levante y diga: yo quiero hacerlo. Heme aquí, Señor, yo lo quiero hacer. Que un joven, si usted venía escuchando la voz del pastor, dígale: Señor, yo quiero discernir es tu voz, porque el enemigo me ha dicho que es el pastor, y no, porque el enemigo te tapa los oídos espirituales para que escuches solamente la voz del enemigo y te pierdas la oportunidad de ser llamado como Samuel.
porque hay algo para hacer todavía, pero yo no veo nada en que pueda hacerlo en la iglesia. Sí, lo que pasa es que necesitas decirle al Señor: unge mis ojos con colirio, úngeme con aceite, Señor, para que pueda ver otra vez y que pueda oír y que vuelva a sentir lo que tú tienes para mí. Ubícate en pie en esta mañana. Adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Yo quiero invitar a alguien en esta mañana. Yo quiero invitar a esos adolescentes que están haciendo todo el proceso con el grupo de alabanza, que vengan acá, por favor. Que yo tengo una carga por estos adolescentes. Los que están ahí en proceso con el grupo de alabanza, que ya se va a dar una definitiva en estos días. Yo quiero invitarlos aquí adelante. Vengan, vengan. Pero quiero decirle a estos adolescentes: déjate moldear por Dios. Él está haciendo un llamado a la santidad donde no hay santidad, porque la santidad se había acabado en el templo. La santidad se había acabado en el templo, y los hijos de Elí hacían lo que querían. Pero Dios está llamando a la santidad a alguien, a un adolescente que le diga a otro adolescente: así no es, ven. Invito a los demás adolescentes que se acerquen, por favor. Ya han pasado los que están en un proceso, pero hay otros adolescentes que también están, los que están recibiendo doctrina. Venga aquí adelante. Todos los adolescentes de la iglesia, vengan, vengan. Sálgase de su silla y venga acá adelante, porque Dios está levantando un nuevo sacerdocio en la iglesia. Mientras algunos siguen en sus propios deseos, Dios está levantando a un Samuel de un vientre estéril. Venga, venga. Ahora quiero invitar a los jóvenes de la iglesia, líderes, predicadores y servidores. Acérquese, por favor. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Véngase los líderes, véngase para acá. Venga Ángel, hermano Ángel, venga. Eso, acérquese. Yo sigo creyendo que hay propósitos de Dios. Vente, vente de atrás. Eso, ayúdeme ahí con la silletería, gracias. Vente, vente de atrás. Dios está levantando un nuevo sacerdocio, y Dios va a ungir ese nuevo sacerdocio en la iglesia. Dios va a ungir